múltiples ocasiones he hablado sobre la situación penosa de las misas en la mayoría de nuestros países y de nuestras parroquias, ¿no? Pasa mucho en el mundo hispano, en Estados Unidos y en Canadá, lo he visto, he sido testigo, lo he mencionado en otros puntos de vista, y pasa también mucho en muchos lugares de América Latina. En otros no, ¿no? Así que no estoy haciendo una generalización, pero sí pasa demasiado frecuentemente y en muchos lugares como para ser un problema auténticamente serio. Como alguna vez comenté, la celebración de la Santa Misa es un derecho de los fieles, porque además es un precepto, ¿no? Es decir, nosotros los católicos tenemos que ir a misa los días domingos, por lo menos. Y algo que me conmovió profundamente y me convenció de que necesito hacer algo tan pronto deje el apostolado de EWTN, es precisamente impulsar la transformación litúrgica en la iglesia, ¿no? Y asegurarme que los católicos tenemos alguna alternativa. ¿Qué forma va a tomar esta iniciativa apostólica? No lo sé. Todavía estoy trabajando para EWTN. Termino mi trabajo, me retiro de EWTN el 31 de diciembre y es algo que quisiera comenzar a hacer desde el 1 de enero, pero les pido muchas oraciones para esto y para esta iniciativa, para el bien de la iglesia, simplemente para el bien de la iglesia, para que tome una forma que sea fundamentalmente constructiva y que ayude a generar una reforma litúrgica que no se ha dado, ¿no? Y que es una de las razones por las cuales tantos hermanos nuestros terminan acudiendo a la misa tradicional en latín, porque encuentran ahí la celebración de un rito que es predecible, reverente y que los nutre espiritualmente, ¿no? Cuando yo escuché o recibí comentarios a través de las redes sociales que muchos hermanos van al precepto dominical en un lugar que está relativamente alejado y donde no tienen otra opción porque solo un sacerdote viene para celebrar, ni siquiera está permanente en la parroquia, y que para ellos es una ascética, o sea, es un sufrimiento por lo mal que se celebra la Santa Misa. Esto es completamente inaceptable. No puede ser que en la arbitrariedad un sacerdote haga esto y convierta la celebración de la Eucaristía en una tortura, ¿no? Cuando debería ser el momento más alegre de la semana, el momento más importante de la semana. Y esto tiene que ver con el hecho de la escasez de sacerdotes, ¿no? Necesitamos más vocaciones y más sacerdotes. Y sinceramente es una vergüenza, un baldón para América Latina, que sea la región donde se encuentra más del 40% de los católicos del mundo y que sigan necesitando importar sacerdotes. Sobre todo cuando en otros lugares, como Europa, simplemente están desapareciendo. Ya no hay vocaciones, porque ya no hay familias numerosas, así que si de pronto hubiera una conversión masiva de España, de Italia, de los grandes proveedores de sacerdotes en el pasado, igual no habría sacerdotes para ordenarlos. Y por favor, alguien que está pensando, deberíamos ordenar mujeres, deberíamos dejar que los casados se ordenen para que puedan haber vocaciones. Miren, no voy a darle medio minuto de interés a ese argumento totalmente idiota, ¿no? Por dos razones. Primero,
el sacerdocio ha sido establecido como ha sido establecido, ¿no? Entonces es un sacramento que ha sido establecido como ha sido establecido. Es como decir, oye, ¿por qué no remojamos la cabeza de los hijos en la sopa y que eso valga como bautismo? Los sacramentos han sido establecidos como han sido establecidos. Y en segundo lugar, ¿ustedes creen que porque hay mujeres ministros y porque hay pastores casados, las denominaciones protestantes tienen suficientes ministros? Eso lo ves en las denominaciones pues minúsculas que ves en América Latina. Pero en todos los países europeos tienen exactamente los mismos problemas de escasez con mujeres que se ordenan, con sacerdotes casados, o pastores casados, tienen exactamente el mismo problema de escasez. ¿Por qué? Porque el problema de la escasez no es un problema de las condiciones para ser sacerdote. Porque diríamos, oye, incrementemos el ejército, pues si nuestros ejércitos son pequeños, ¿por qué no dejamos que entren niños? ¿Por qué no dejamos que entren personas con capacidades diferentes? ¿Por qué no los dejamos? Que entren ciegos, que entren paralíticos, que entren, ¿no? Se dan cuenta cómo se pierde completamente el sentido del sacramento. Así que, punto, se acabó el medio minuto que le iba a ofrecer. No tengo nada que hablar con esas personas, ¿no? Pero sí necesitamos un despertar vocacional. Pero miren, hermanos, en Estados Unidos una investigación sobre el origen de las vocaciones para ver el problema vocacional encontró que cerca del 80% de los muchachos que querían ser sacerdotes es porque los sacerdotes, porque recibieron un buen ejemplo de su párroco, ¿no? Porque recibieron un buen ejemplo de su párroco. Entonces dijeron, bueno, pero con tantos párrocos, ¿cómo puede ser que no hayan suficientes vocaciones? Después fueron a hacer una encuesta con los párrocos y le preguntaron a los párrocos, ¿cuántos párrocos hablaban de promover las vocaciones? 7%. Ahí está el problema, pues. Si 7% de los sacerdotes dan ejemplo, testimonian que están contentos con la celebración, ¿no? Entonces esos sacerdotes van a motivar más vocaciones. San Juan Pablo II, viajando, llegaba a un país, estaba 3 días, 2 días, y era suficiente para un despertar vocacional en cada uno de esos lugares, ¿no? Y por supuesto, la escasez genera un problema. Un seminarista recientemente me preguntaba, oye, mira, el Código de Derecho Canónico claramente establece que un sacerdote no debe celebrar más de 2 misas los domingos y necesita un permiso del obispo para trinar, es decir, para celebrar 3 misas. Entonces el hermano me manda todo el código. Por supuesto que conozco el código, pero hermanito, mira, vete al final del Código de Derecho Canónico. Y el Código de Derecho Canónico establece claramente que el objetivo del código es la salvación de las almas. Es decir, todo lo que esté escrito antes, no para que a uno haga la interpretación que se le da la gana, para eso está el código, pero está la salvación de las almas. Entonces, la situación es muy sencilla. Tú cumpliste con el Código de Derecho Canónico de trinar, ¿no? Y tienes 2.000 personas que no van a poder recibir la Santa Eucaristía, no van a poder cumplir con el precepto dominical, no van a poder ser nutridos con la palabra y con la Eucaristía, si tú que estás en ese lugar no celebras una cuarta misa. Entonces, esa es la razón por la cual en América Latina existe esta práctica de una cantidad muy grande de sacerdotes que celebran la misa dominical, y lo he visto también en África, en tierra de misión, cuando acompañé a una misión, hablé hace años de esa experiencia, a Sudán del Sur, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, si la norma se puede cumplir sin ningún daño a los fieles, obviamente que se cumpla. He sabido de otros lugares donde el sacerdote simplemente abusa de la norma para celebrar más misas,
¿no? Y separar intenciones y simplemente recibir más dinero. Sí, lamentablemente, pasa en la iglesia. Pero la gran mayoría de sacerdotes que yo conozco, que tienen que celebrar más de 3 veces, lo hacen por la necesidad del pueblo de Dios. Son sacerdotes a los cuales los discípulos le están diciendo como Jesús: Señor, no tienen que comer. Entonces, sí, el código está claro, pero también está claro el objetivo del código y está escrito, ¿eh? Para los que se hacen escrúpulos de que, oye, pero así cualquiera puede interpretar el código como se le da la gana. No es así, ¿no? O sea, el bien de las almas es el principio supremo de este código. Entonces, el problema está en que nosotros estamos en un círculo vicioso, misas mal celebradas, que son un mal testimonio. Entonces, ningún niño que mira a estas misas dice, yo quiero ser así, ¿no? Cuando alguien va a un ministerio, ¿no? Aquí en Estados Unidos, la oficina de administración vehicular, ¿no? Donde se reciben los permisos de conducir, etcétera, etcétera, son, digamos, ya motivo de bromas constantes, ¿no? De lo lentos e ineficaces que son. O sea, ¿qué persona entra ahí, ve a estos funcionarios y dice, yo quiero hacer eso? Entonces, si nosotros lo que vemos es pereza, es frustración, es misa más celebrada, es sacerdotes narcisistas que creen que ellos tienen que ser los dueños del show, o sea, no va a atraer a nadie. Entonces, tenemos que romper ese círculo vicioso y crear un círculo virtuoso, como en los grandes países que fueron grandes fuentes de vocaciones. Yo tengo personas mayores, algunos sacerdotes mayores que son amigos míos en Italia o en España, por ejemplo. Y yo les pregunto, mira, ¿cómo fuiste esto? Y decían, es que venían los misioneros de vuelta a predicar a nuestra parroquia para que los ayudáramos y para que levantáramos fondos y para que hiciéramos campaña de misiones, donde todo el mundo, o sea, estos sacerdotes contaban unas aventuras y todo el mundo, o sea, ahí yo dije, yo quiero ser uno como ellos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que romper ese círculo vicioso, crear un círculo virtuoso y asegurarnos que América Latina sea, como decía San Pablo VI, el continente de la esperanza. Y que pase de ser de continente de la esperanza, porque ya somos un fruto maduro que se está pasando de maduro a pasado, ¿no? Se convierta en el continente de la caridad. Que tengas un buen día.